presencia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para él. Y así tendrá lo que ganó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio tener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no venía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que ha visto y ha oído. El último versículo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Le invito a que oremos por este pasaje bíblico que estamos por enseñar. Padre amado, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos en esta noche y porque, Señor, podemos ver el rostro de cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes y adolescentes
que lo has traído después de algunos días que no le miramos. Igualmente, gracias porque nos has permitido congregarnos en esta mañana. Y sabemos que la iglesia es esencial, es importante en la vida del creyente. Y queremos interceder, Señor, en esta noche por los presentes, porque los has traído con bien. Ábrenos nuestros entendimientos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre amado, a comprender estas profundidades. Igualmente, Señor, te rogamos por aquellos que se conectan por los medios sociales, que también puedan ser edificados. Y si hubiera alguien en esta noche que no ha comprendido lo que es ser un hijo de Dios, que le pueda iluminar, como estamos leyendo este pasaje, la conversión de la vida de Saulo de Tarso, que usted nos ayude, Señor, a contemplar y agradecer ese día, Señor, que tú obraste en nuestras vidas y nos hiciste a comprender, de tal manera que hoy te glorificamos y que en esta noche, Señor, podamos compartir estas verdades con esa fidelidad y que sea glorificado, que tomemos buenas decisiones. Te lo pedimos humildemente y las gracias te damos en el nombre poderoso, bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, le invito a que tomemos asiento en esta noche. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 16. Como ustedes saben, hermanos, el escritor de esta carta es Lucas, y no podemos pasar por alto que en todo lo que se escribe acá, Lucas ha sido el compañero de los hermanos, sea de Silas, sea de Pablo, sea de Juan Marcos y de otros hermanos que a medida que leemos este libro es un ánimo de ver lo que el Espíritu Santo hace en estos hermanos con toda la falta aún de recursos y necesidades materiales y pobrezas y persecuciones, cómo Dios se manifestó en la vida de ellos. Y quiero decir algo en esta noche, ese mismo Dios quiere seguir obrando en tu vida, que pueda ser un testimonio. Yo quisiera hablar uno de los testimonios de conversión que Pablo dijo, hay 3, en esta noche vamos a ver número 1. Mirando el contexto un poquito, hermanos, sabemos que Pablo, él había apelado a César. Las razones por las cuales él estaba en esta condición en los capítulos anteriores, había andado por diferentes lugares, estuvo en Grecia, estuvo ahí en Éfeso, estuvo en Jerusalén, y en todos los lugares la oposición más grande era de parte del pueblo judío. Muchas falsas acusaciones de parte de este pueblo, y no necesariamente, hermanos, en aspectos que tengan que ver con el gobierno, era por asunto de sus leyes, de sus religiones, principalmente del pueblo de Israel. Sabemos que en estos testimonios que él daba, llegó a enfrentar gobernadores, autoridades muy prominentes, y ellos que escuchaban estos testimonios, ¿saben lo que decían? No hallamos ninguna razón de delito en este hombre. Entonces, en otras palabras, llegaban a la conclusión, deberíamos devolverlo allá al concilio, al tribunal de los judíos, que ellos decidan. Y él decía, no quiero ir allá, quiero apelar a César. Entonces, en algunos aspectos, él se volcó a compartir todo lo que Dios le había mostrado desde que él había tenido ese encuentro que lo vamos a ver en esta noche en camino a Damasco, y todo lo que Dios va a seguir haciendo en Pablo a través de este libro. Entonces, en el versículo 6, él está frente a personas compartiendo, ahí usted puede notar desde el capítulo 21 en adelante, él sabía algunos idiomas, Pablo, en el versículo 37 del capítulo 21 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. ¿Y cuál era la razón de que lo querían poner en la fortaleza? Porque había gente que había determinado no comer por 40 días hasta que no le dieran la muerte a Pablo. Imagínense el odio, el rencor, el menosprecio que tenían, determinados a no comer hasta verlo muerto a Pablo. Y no eran personas que no conocían de la ley, eran judíos legalistas, fanáticos. Y entonces en el capítulo 22, él empieza a hablar en otras lenguas, ya que hablaban hebreo, griego. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
y la gente dice acá que mantuvo silencio en lo que él iba a empezar a compartir. Pero definitivamente su testimonio que él empieza a compartir es en el versículo 6 al 16. De paso quisiera decirle, amados hermanos, no podés esperar dar testimonio de Dios cuando vivas en paz. Nunca vas a llegar a vivir en paz hasta que no experimentes saber quién es el príncipe de paz. Y es aquel que mora en nuestras vidas. El príncipe de paz es el que nos da la paz. Si usted nota la vida de Pablo, él vivía en persecuciones, vivía en momentos de intranquilidad, vivía en momentos de persecución y en toda circunstancia él estaba, ¿qué haciendo? Dando testimonio. Yo quiero preguntarte, ¿has dado testimonio en medio de las circunstancias que vivimos? ¿Has estado compartiendo con tus seres queridos lo grande y poderoso que es Dios y lo que ha hecho en tu vida y que quieres salvar a pasar de esta circunstancia que vivimos? Mire que Pablo tuvo que hablar en estas reuniones con personas muy prominentes, estaban muy bien parados materialmente, se sentían que ellos estaban bien, pero sin embargo, cuando escuchaban a Pablo compartir, ponían muchas excusas, le decían, las muchas palabras, Pablo, te están volviendo loco. En otras ocasiones le dijeron, por poco me haces que sea un cristiano como tú. Y muchas cosas como eso, sin embargo, fueron expuestos al testimonio de Pablo. Quiero decirte algo, vos tenés muchas personas que alcanzar entre tus familiares. No podemos quedarnos de los brazos cruzados, esperar que todo se acabe y experimentemos la paz que nos imaginamos tener cuando la paz la tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Por eso, en el versículo 6, ahora Pablo está hablando delante de estas personas que lo habían menospreciado y empieza a contar lo que Dios ha hecho en su vida en el versículo 6. Dice acá, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco. ¿Quién era este yo? Era Saulo, era el perseguidor que viajaba hacia Damasco. Era una ciudad muy conocida en aquellos días. Él tenía propósitos para este viaje. Esto que estamos nosotros leyendo acá, lo vamos a ver unos minutitos más en Hechos 9, así que en un rato más vamos a ir hasta ahí. Sin embargo, hermanos, ¿qué quería ir a hacer a Damasco Saulo de Tarso? Él quería ir a aprender a cuántos cristianos pudiera haber en el camino y que sea posible, hermanos. Él estaba determinado a llegar a esa ciudad y ya le faltaba un poco en el camino. Acuérdense que los caminos que Pablo recorría era a caballo, caminando. Él iba con una flota determinado a matar a los creyentes. Y quiero decirle algo, él pensaba que servía a Dios. Hay mucha gente que se siente convencida que es una persona correcta, que es justa, que es buena. Pero quiero decir algo en esta noche, están perdidos, están sin vida, sin esperanza, porque no conocían, como después Pablo, al tener ese encuentro con Dios, camino a Damasco, se dio cuenta que necesitaba tener al verdadero Señor. Por eso faltaba un poco en ese tramo para llegar, cuando de pronto algo va a cambiar su vida. Ahí lo está relatando frente a estas autoridades. Algo va a acontecer en la vida de él que marcará toda su vida. Tal vez en esta noche, al escuchar esto, yo le quiero decir algo. ¿Algo ha marcado en su vida, en lo que ahora usted es un creyente? Porque Pablo, en cada vez que daba testimonio, él remarcaba ese encuentro. No se le podía borrar porque cambió la existencia de él. Entonces ahora no solamente cambiaría su vida, cambiaría su historia futura. Todos los planes que había tenido en el pasado y que él los quería hacer fueron cambiados, justamente en ese lugar que él iba camino a Damasco. Y él va a relatar que en ese camino el cielo se ilumina con un resplandor fuera de lo normal, porque vamos a ver que él dice que al mediodía pasó, a plena luz del día. ¿Puede haber una luz más potente que el sol? Son nomás sacar las conclusiones para que sacudiera la vida de Saulo de Tarso. En el mismo versículo, digamos, él empieza a dar ese relato. Como judío, tenés que saber, hermanos, que él conocía la ley de Dios.
Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando desde el Antiguo Testamento. Como judío, él sabía que esto tiene que proceder de Dios mismo. No hay otra cosa, porque él ahora lo afirma con una seguridad, con un convencimiento frente a esas personas que él tiene que dar testimonio, y menciona de esa luz brillante. Por eso en el versículo 6 termina diciendo, dice, mucha luz del cielo me rodeó. Entonces, esta luz, ¿de dónde procedía? Procedía del cielo. Esta expresión que él dice así, que él iba conduciéndose en ese pensamiento, había gente que lo rodeaba a él. ¿Quiénes eran los que lo acompañaban? Él no iba solo, él iba con otras personas. Pero sin embargo, el único que fue impactado en el camino fue Saulo de Tarso. No se escucha de las personas que le rodeaban. Sin embargo, hubo una actuación divina, porque no fue algo que el hombre haya hecho, es Dios. Dios resplandeció con la gloria de la majestad. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento, los que han estudiado el templo, los que han estudiado el tabernáculo, en ese lugar donde los malos sacerdotes podían entrar y ministrar, pero también en ese lugar santo había otro lugar en ese tabernáculo y en ese templo, el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Yo le animo a leer mucho el libro de Éxodo, el libro de Número, de Levítico, de Deuteronomio, que pueda usted examinar el tabernáculo y poder ver que ahí en ese lugar santísimo ese sumo sacerdote entraba y tenía que entrar, hermanos, con una vida preparada, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermanos. Era tan majestuoso eso, hermanos, que profetas como Isaías dice que cayeron arrodillados, hermanos, porque Dios es santo, hermanos. Y bueno, esta luz, hermano, no pasó en un tabernáculo, hermanos. Esta luz no pasó, hermanos, ahí en el templo. Tampoco el Señor, hermano, le dijo a los discípulos cuando le dijo, vamos a la montaña. Y ahí se manifestó a 3 discípulos, ¿se acuerdan? A Pedro, a Santiago, hermanos, y al apóstol Juan. Dice que vieron esa luz, que quedó impactado Pedro. ¿Y qué dijo? Hagamos una enramada. No sabía qué decir. Con ese temor le salieron esas palabras. Yo no sé qué dirías en esos momentos, estar en la presencia de un Dios santo, ¿no? Y quiero decirle algo en esta noche. Nosotros estamos acá en la presencia de Dios, hermanos. Entonces, esta luz brillante, como dijimos, procedía del cielo. Era la majestad, era una luminosidad, como él está diciendo en el versículo 6, como al mediodía, fuerte que todas las estrellas que él había escuchado y lo había leído a través de los salmos, que él se estaba imaginando. No, hermanos. No se trataba de algo que él quería decir, bueno, esto es algo subjetivo y voy a aprovechar para empezar a decir que yo vi una luz y quiero tomar que la gente me crea. No, no. Era, hermano, una visión personal que Pablo había tenido. Claro que en nuestros días, en el siglo XXI, cosas como estas, hermanos, hay gente que ha malinterpretado y a veces gente han sido engañadores. Pero esta revelación cambió la vida de Pablo, esta visión cambió la vida de Pablo, esta luz tan potente cambió la vida de Pablo, en la cual él no solamente dio testimonio, como lo vamos a ver en esta noche, él escribió cartas de consejo bíblicas a la iglesia, a los pastores. Entonces quiere decir que no fue una superstición, no fue algo que él quería engañar a la gente, fue una visión personal. Algo interesante que él relata es que dice que otros que lo acompañaron también la vieron. Usted sabe que esos son testigos que iban en el camino. Un hermano muy prominente llamado Keith Masker decía esto: cuando Pablo expresó acerca de esta luz tan brillante, tan resplandeciente como el cielo, está diciendo a su audiencia judía, porque los judíos quedaron también sorprendidos al testimonio de él, que lo que él experimentó fue un encuentro divino. Todos esos judíos presentes dijeron,
Nadie supimos que haya visto o haya experimentado. Esto debe ser un encuentro divino. Eso decían los judíos de aquellos días. Le invito a que vamos a Salmos 4:6. No deje, por favor, Hechos 22. Esto nos va a animar en esta noche para que nosotros valoremos, hermano, nuestra conversión, para que nosotros valoremos la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús, para que nosotros nos deleitemos en aquel que un día, hermano, nos hizo encontrar con Él y que nuestra actitud, nuestra acción, nuestra devoción, nuestro testimonio sea hasta que Cristo venga, hermano, dándole la gloria y la honra. Dice acá Salmos 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Qué maravilloso, hermano, que el salmista acá, el rey David, ese amor que tenía hacia su Dios, este hombre que tenía un corazón, como relata el Antiguo Testamento, conforme al corazón de Dios, hace esa pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Y la respuesta viene, oh Jehová, la luz de tu rostro. Vamos a ir a Salmos 44, Salmos 44, versículo 3. La palabra de Dios nos dice así aquí, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El Señor, hermano, es esa luz más fuerte que el sol. Él es el creador. Y sabemos que cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, no habrá necesidad, hermano, de ese sol que en tanto nos beneficia, hermanos, y más en nuestros días o en estos últimos siglos la gente descubrió que el sol da la vitamina D. Pero ya Dios lo sabía antes que el hombre haya sido creado, hermanos, porque Él es un Dios todopoderoso, hermanos. Mire conmigo a Salmo 89:5. Salmo 89:5. Dice la palabra del Señor así: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, hermanos. Y hermanos, qué maravilloso conocer al Señor. Si vamos más abajo, en el mismo Salmo, en el versículo 14 y 15 del mismo Salmo 89, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Qué maravilloso, hermano. Vivimos en un mundo de tinieblas, hermanos. Pero Él es nuestra luz, hermanos. Él es nuestra salvación y eso es lo que fue para la vida de Saulo de Tarso, hermanos. Entonces vemos, hermano, en las Escrituras que los judíos sabían que la luz, ¿de dónde procedía? De Dios. Y que es una forma que Dios emplea para revelarse, hermano, a sí mismo. Mire conmigo a Éxodo 13. Yo sé que vamos a usar un poco las Escrituras, pero esto nos va a afirmar las cosas que pasaron en la vida de Saulo de Tarso en camino a Damasco. Dice acá Éxodo 33, 21. La palabra de Dios dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué maravilloso, hermano, este Dios que pudo guiar a la nación de Israel. Versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, hermanos. Quiere decir, hermanos, que era una manera que Dios empleaba para revelarse a sí mismo. Vamos a ir a Nehemías, por favor, también. Vamos a ir al libro de Nehemías en el capítulo 9. La palabra nos dice así en el libro de Nehemías, capítulo 9. Como ustedes saben, estos versículos están haciendo mención acerca de esta luz que pasó en la vida
de Saulo de Tarso, hermanos. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir, hermanos. Y quisiera, hermanos, también animarles a que ustedes anoten en sus notas Salmo 104, versículo 2, y Daniel capítulo 2, versículo 22. Y todo esto tiene que ver que Dios emplea la luz para revelarse a sí mismo, hermanos. Y Habacuc, ¿no? Habacuc, el profeta, que él podía decir: aviva tu obra en los medios de los tiempos. En el capítulo 3 habla de esta luz. Volviendo, hermanos, de vuelta a Hechos, donde estuvimos al principio, hermanos, en el capítulo 22, versículo 6, entonces vemos cómo él va relatando de esta luz como al mediodía. De hecho, hermanos, la luz, dijimos, que es la autorrevelación de Dios. Y sabemos que sustituye a la luz creada, porque Dios creó la luz al principio. Él hizo la luz, hágase la luz. Estamos hablando del primer día de la creación. Sin embargo, está hablando de la luz, de autorrevelarse. Así como Dios se autorreveló a este Saulo de Tarso, también lo ha hecho con cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Por eso en este discurso, hermano, ante Agripa, mira lo que dice en el capítulo 26, comparando su testimonio, este primer testimonio, a otro testimonio que él dio frente al rey Agripa. Vamos a dar las vueltas a la página. El libro de Hechos 26, versículo 13, dice: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Qué énfasis que le da, hermanos. No solamente el testimonio que está dando Pablo, pero cómo lo escribe el doctor Lucas, dice que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban, ¿qué dice? Conmigo. Entonces, en este discurso, ante el rey Agripa, Pablo está dando testimonio de esta luz y está diciendo que lo envolvió esta luz. Era más brillante que la luz del sol. Hermano, no solamente al decir eso, tocó las entrañas de su ser, de la voluntad de este hombre tan endurecido. Es interesante apreciar que esa luz, hermano, como dice, superaba el sol. Yo creo que algunos, en algunos momentos, han querido mirar al sol, pero no han permanecido segundos que sus vistas, sus ojos, han quedado hasta lastimados, hermanos, por esa intensidad, cuanto más cuando él está diciendo que esta luz del sol era de tanta intensidad, que esto no ocurrió, hermanos, en un momento de la mañana. A veces uno en la mañana, en la aurora, puede mirar de lejos el sol todavía un poco, pero esto pasó en pleno mediodía, donde había más intensidad del sol, pero ese sol no era tan superior a la luz que Saulo de Tarso experimentó, hermanos, y que su vida fue, como dijimos, transformada, fue marcada, su historia futura fue, hermanos, dirigida por Dios. Versículo 7, volvamos a Hechos. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo. Hermano, esta luz celestial trajo un efecto en la vida de él. Porque, hermanos, sabemos que la luz que él experimentó no fue cualquier cosa, lo derribó por el suelo. Tal vez él estuvo, hermano, frente a la luz del sol, pero no a esta luz que en la cual ahora lo lleva a caer de rodillas ante un Dios todopoderoso. Es precisamente de esta manera que va a producir la conversión de Saulo, hermanos. Nosotros en esta noche podemos pensar, hermanos, ¿qué es lo que va a traer a alguien que se convierta al Señor? Algo tiene que suceder. La iglesia del Señor, hermano, en aquellos días en que Saulo de Tarso iba camino a Damasco, la iglesia del Señor oraba, intercedía. ¿Cuántos hermanos perdieron la vida, hermanos?
¿Cuántos fueron arrastrados? ¿Usted cree que la iglesia estaba de manos cruzadas, hermanos? Cuando Juan, hermano, tuvieron que experimentar cárcel injustamente con Pedro, dice que ellos intercedieron, ¿no? Unánimes. Hermano, usted no sabe lo que pudiera hacer una iglesia verdaderamente que intercediera por la comunidad, que intercediera por las vidas para cambiar, para que tus hijos que anhelan que vuelvan al Señor, hermanos, cosas maravillosas podían producirse solo cuando el pecador, así como Pablo, es derribado de su posición de orgullo, de celo, de sentirse seguro o de sentirse religioso, es cuando puede llegar a ser salvo, hermanos. Mientras esto no hubiera pasado en la vida de Saulo de Tarso, hermanos, no existiría ni siquiera el libro de Hechos. Ni siquiera existirían las cartas paulinas. Ni siquiera existiría, hermano, la plantación de iglesias. Seguramente, hermano, hubiera quedado en la historia la vida de él dentro del movimiento fariseo. Por eso, hermano, lo hizo también de igual manera que cuando llamó a otras personas en la historia pasada. Y ustedes saben que el Señor llamó a otras personas, como estamos mirando en el versículo 7. Cuando él cayó, dice, oí una voz que me decía, ya no está hablando de la luz, porque él ya estaba caído, ya estaba arrodillado, ya estaba humillado, podía escuchar su nombre, Saulo, Saulo. ¿Por qué no lo dice una sola vez? Deberíamos estudiar y pensar por qué el Señor no lo dijo nomás una sola vez. Sin embargo, hermanos, podemos ver que 2 veces pronunció el nombre del perseguidor. 2 veces mencionó el nombre de este fanático religioso. Pronunció 2 veces el nombre de esta persona que pensaba que servía a Dios matando a los creyentes y persiguiéndolos. Le dijo Saulo, Saulo. O sea, así también había llamado, hermano, a otros en el pasado. Vamos a ir de vuelta al Antiguo Testamento para mirar un testimonio también en el libro de Éxodo, donde Moisés caminaba en ese desierto y algo, hermano, llamó la atención de este hombre. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 3 y cuando hacemos es una comparación de mirar lo mismo que sucedió en la vida de Saulo de Tarso, miles de años atrás, en el Antiguo Testamento, pasó en la vida de Moisés. Dice acá Éxodo capítulo 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de ¿qué? De la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Qué maravilloso, hermano. No era cualquier llamamiento, hermanos. Cuando Dios, hermano, escuchas vos la voz de Dios, cosas van a suceder y te está llamando en forma personal. Otro personaje en las Escrituras que no necesariamente era como Moisés y que aspiraba, siendo niño, a ser un futuro, ¿no? Profeta, un futuro juez, y es la vida de Samuel. Mire conmigo también en Primera de Samuel, capítulo 3. En esa noche durmió como todas las noches, pero nunca pensaba en la vida que en la madrugada, en esa oscuridad, alguien le iba a estar llamando de noche. Y es cuando Dios hace cosas maravillosas en vidas humanas que pareciera, hermano, que no es importante, pero hermano, para esas personas y para Dios es importante. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Ya había llamado anteriormente. Yo le animo a leer todo el capítulo 3. Dice Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esta reiteración, volviendo de vuelta
a Hechos 22, cuando él está compartiendo su testimonio de conversión, Saulo de Tarso, ante estas personas, ahí en el libro de Hechos, la reiteración del nombre, como vemos una o dos veces, era una forma de advertencia. No era nomás por llamarlo, era para que prestase atención a quién llamaba. Y no estaba llamando cualquiera, estaba llamando Dios, el creador del universo. De todas maneras, lo que le interesaba a Pablo en el relato, cuando él está dando su testimonio en este acontecimiento, es que todos sepan quién es Dios. Por eso él tomó detenidamente dar ese detalle. ¿Por qué me dijo Saulo, Saulo? No es cualquier persona la que me habló, es Dios que se reveló. ¿Cómo está tu testimonio de conversión, hermano? ¿Has tenido la plena seguridad de ese bendito día que Dios conmovió tu vida, tu corazón y te llamó la atención? Por eso él estaba tan firme dando ese testimonio. Él quería que todos sepan que Dios, quien fue que le llamó, y cuando él iba a ir a esa misión de persecución, porque comenzando el mensaje hace un rato, ¿se acuerda por qué él estaba acá? Por las persecuciones, por las falsas acusaciones que él tenía de parte aún de su propia nación, de sus propios conocidos. Sin embargo, hermano, lo prendieron entre los cristianos y ahora él está dando testimonio. Ahora, continuando con esto, hermanos, la pregunta termina en el versículo 7, dice, ¿por qué me persigues? Mire la pregunta que hace Dios a él, hablando de Jesús, ¿por qué me persigues? O sea, estaba oyendo la voz de uno de sus perseguidos. O sea que el Señor, hermano, es parte de su iglesia. El Señor es la iglesia. La pregunta que le dice Dios a Pablo en medio de esa luz potente que él cayó arrodillado, él le dice, ¿por qué me persigues? ¿No te estás dando cuenta que yo soy uno de esos perseguidos? Algo tuvo que conmover las entrañas de Pablo, de su corazón, de su alma, de su espíritu. Conmocionado cuando me preguntan, ¿por qué me persigues? Se le habrá venido a la mente cómo él conspiró y miró cómo lo apedreaban a Esteban. Él recordó todas esas mujeres y hombres que él destrozó y él firmó como algo que servía a Dios, como asesinatos. Hermanos, si Pablo resucitara en nuestros días, dudaríamos de su conversión. Ni siquiera estuviera en las misiones. Por la manera en que nosotros miramos el cristianismo. Pero Dios tuvo que hacer ese impacto en este hombre. No podía entender cómo podía perseguir a alguien que le estaba hablando en medio de la luz celestial y que le rodeaba. No podía entender cómo me haces esa pregunta, cómo te pudiera responder si yo no me recuerdo que haya perseguido una luz. Pero claro, esa luz se estaba revelando a él. Es Cristo Jesús. El versículo 8. Yo, hablando de Saulo de Tarso, de Pablo, entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Usted sabe que cuando el Señor ha preguntado en muchas ocasiones desde el Antiguo Testamento, Él tiene la respuesta. La primera pregunta fue Dios que le hizo, ¿por qué me persigues? Ahora Saulo, al estar ahí, dice que él respondió, ¿y con qué respondió? Con una pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo le quiero preguntar en esta noche, ¿Saulo de Tarso no conocía al Señor? Pablo sabía quién era Jesús, porque él era ciudadano romano. Él sabía el juicio que se le hizo a Cristo. No era una persona que no sabía. El que habló con él en el camino a Damasco
Sin embargo, hermano, ese nombre era común entre los judíos. Por tanto, hermano, lo que acá se quiere introducir completamente es algo que él quiere hacer un énfasis. Lucas, afirmando lo que Pablo se paró a dar testimonio. Mira lo que dice ahí cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Yo te dije hace un momentito, hermano, él sí sabía quién era Jesús. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Porque él le respondió y me dijo, yo soy Jesús. Y ese nombre era muy común entre los judíos. Él recalcó, de Nazaret. Soy Jesús de Nazaret. O sea, soy de aquellos nazarenos que han sido desprestigiados. Y él sabía que Jesús, ¿quién era? Era aquel que había sido crucificado como un malhechor injustamente, en la misma ciudad de Jerusalén. Él sabía todo eso, Pablo. Aquel a quien los judíos tuvieron que usar falsos testigos delante del pueblo, negando la resurrección, diciendo que habían robado el cuerpo. Hace como 2 semestres estuve estudiando la resurrección de Cristo, donde estoy tomando clases. Y hay casi 20 posiciones que refutan que a través de la historia han querido mentir que Cristo no ha resucitado. Algunos piensan que han robado el cuerpo. Otros dicen que su muerte no fue verdadera, sino que clavaron otro lugar a otro hombre. Mire, han pasado más de 2000 años atrás y sin embargo sabemos que Jesucristo, hermano, Él ha resucitado. Y por eso, cuando hablamos de esto, hermanos, en Mateo 28:13, por favor, no deje este pasaje. Aquel de quien los judíos decían al pueblo que no había resucitado, sino que los discípulos habían venido de noche y robaron el cuerpo. Eso era lo que se corría en aquellos días, sin contar las cosas que acabo de mencionar, que a través de la historia de la humanidad y de la iglesia se ha querido levantar oposición de que Cristo no ha resucitado. Mire, dice la palabra de Dios en Mateo 28:13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Como dije hace un momentito, hermanos, el Señor mismo se dio a conocer y dijo, ¿sabe qué? Cuando Él dijo, ¿quién eres? Él sabía quién era, es Jesús. Pero Él dijo, ¿sabe qué? Yo soy Jesús ¿de qué? De Nazaret. 2 cosas aquí, hermanos, se manifiestan ante los oyentes. Volvamos de vuelta acá al capítulo 22. Y es la realidad de que Cristo, hermano, Él ha resucitado, hermanos. No ha habido otra deidad, hermanos, del Señor que manifieste esta luz tan brillante, tan potente, tan intensa, como lo que le pasó a Saulo de Tarso, y como vemos, hermanos, pasajes que hemos leído hace un momentito, que Él es la luz, hermano, la gloria de Dios. Si en esta noche, hermanos, se manifestara aquí la gloria de Dios con nuestros cuerpos, todos morimos, hermanos. Él es la Shekinah, ¿no? Por eso, hermanos, perseguir a un cristiano, si nosotros buscamos una aplicación, es perseguir a Cristo. Cuando te metes con un creyente, te metes con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque la unidad entre ambos, hermanos, es inseparable. Nosotros somos uno con el Señor. Él es la cabeza. Por esa causa, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, están siendo objetos en otros lugares, hermanos, de persecución. Aún debemos orar, hermanos, en nuestros días, se vienen elecciones. Ustedes saben, hermanos, que a medida que pasa el tiempo, las decisiones van a afectar al cristianismo. Y van a haber persecuciones. Tal vez ahora tienes la comodidad de ir a tu trabajo, de comer tranquilo en tu casa,
pero van a venir esas persecuciones, hermanos. Van a venir esos sufrimientos y se va a cumplir esos padecimientos en el resto de los hermanos en el cuerpo de Cristo. Mire conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo, en cualquier circunstancia que él vivía, en aquellos días de persecución, podía decir estas palabras como ánimo, hermano, 2000 años a nosotros después. Mira lo que dice acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, esta primera y fundamental lección de lo que es ser una iglesia. Iglesia no son las paredes que nos rodean, los pisos que tenemos, los baños, somos nosotros. Pero esta lección fundamental de iglesia va a grabarse, hermanos, con fuego en el corazón del apóstol Pablo. Y en esta noche en nuestros corazones. Por eso Pablo, hermano, enseña tiempo después la posible unidad. Y usted sabe, hermano, que hubo persecución. Esta mañana miramos cómo estos hermanos fueron esparcidos. Pero después, hermano, ellos compartieron el Evangelio, hermanos. Y sin embargo, hermanos, no nos debemos olvidar que Dios quiere que mantengamos esa unidad. Y esa unidad que nosotros podemos estar es por ese bautismo del Espíritu Santo. Dice acá 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Él tuvo que enseñar, Pablo, en medio de las persecuciones donde fueron divididos los hermanos, que podamos pensar en aquellos que sufren, pero somos un cuerpo y es posible esa unidad mediante el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Mire 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Claro que este bautismo no se refiere al bautismo en agua, se refiere en el día, hermano, que Pablo y nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor, que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa ahora? En el versículo 13 dice, sean judíos. Ya hemos mirado en esta mañana el trasfondo de muchos de ellos, legalistas, algunos prosélitos y ahora convertidos al cristianismo. O sean griegos. ¿Cuántos griegos tenían sus dioses? Diana y tantos dioses. ¿Y cuántos de nosotros, siendo gentiles, teníamos nuestros dioses? Teníamos diferentes vírgenes, diferentes santos. O tal vez no venimos de un trasfondo católico, venimos de un trasfondo adventista donde enfatizamos la ley. O veníamos de un trasfondo religioso, engañados, perdidos, sin vida y sin esperanza, y defendíamos a capa y espada que estábamos bien, pero re equivocados, hasta que tuvimos ese encuentro como Pablo. Y por eso dice acá en el versículo 12, siendo muchos, hablando ya del cuerpo, no importa sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hermano, ese espíritu, hermano, es el que mora en tu vida, mora en nuestras vidas. Y Pablo, pues, no estaba persiguiendo solo a los hombres. Él estaba concretamente persiguiendo a los cristianos. Y los cristianos estamos mirando en esta noche. Era el cuerpo del Señor. Sino que al perseguirlo a ellos estaba haciéndolo en contra de ¿quién? Del Señor. Por eso digo, hermano, todas las cosas que nuestra iglesia, en nuestro contexto, ha pasado en los 20 años, si algo ha pasado contra nosotros, no se lo han hecho a ustedes, se lo han hecho al Señor. No se olvide de eso. El Señor dice, mía es la venganza, yo la pagaré. Él es un juez justo, hermanos. Debemos orar por países donde hay mucha injusticia y hay mucha persecución. Por eso Dios hizo la justicia y Pablo vino a los pies del Señor con esa luz potente, hermanos, más fuerte que el sol. Versículo 9, hermanos, para acercarnos al final, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad, dice la luz.
la luz que dijimos, esa luz celestial. No era una luz cualquiera. Dice que esta luz, hermano, no consistía en una iluminación interna que dijeran, bueno, yo me imagino que hubo una luz y ahora voy a poner a todas las personas que me crean de esa luz y los voy a tener sujetos. No. ¿Por qué expreso esto, hermano? Porque el mismo versículo, mire lo que dice ahí. Y los que estaban conmigo en el versículo 9, vieron, dice, a la verdad que dice, la luz. Entonces, quiere decir, hermanos, que los que estaban acompañando a Pablo, o sea, en este caso, Saulo de Tarso, también vieron la luz. Claro que ellos no entendieron lo que Pablo entendió. Aunque no entendieron las palabras de esa comunicación, porque acordémonos que el Señor estaba hablando con Saulo, ya miramos las preguntas. Si usted va conmigo al capítulo 22, versículo 9 del mismo capítulo, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Vamos a hacer una comparación, hermano, con el capítulo 9 de Hechos. Vamos a retroceder unas páginas. Dice la palabra del Señor así. En Hechos capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, sorprendidos, impactados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver, ¿qué dice? A nadie. Entonces estos testigos que habían podido testificar también de la realidad histórica, porque podía haber Pablo estado diciendo, mira, aquí también traigo a los testigos, que están todos acá, mis compañeros. Si ellos querían hacerlo, por supuesto, porque Pablo lo hacía voluntario el dar testimonio como estamos nosotros leyendo, escuchando en esta noche. Porque, hermano, quien fue realmente ciego completamente, sin poder ver, y que fue afectado fue Saulo de Tarso. Ninguno de los compañeros quedó ciego, solamente él, a quien habían tenido que llevar por la mano hasta que pudiera entrar en Damasco. ¿Cómo sabemos eso? Mire el capítulo 22, versículo 11. Y como ya no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces quiere decir que él necesitaba la ayuda de alguien. Él necesitaba ser llevado por alguien. Y ahora entramos al versículo 10. Él estaba con otros compañeros. Todos estaban, que dice, espantados por esa voz que oían, que hablaba conmigo. Y hermano, es que en realidad esa voz, hermano, es la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios hablaba al pueblo de Israel desde el monte Sinaí? Le pidieron a Moisés, por favor, que Dios ya no nos hable. No podemos soportar. Y bueno, ¿qué pasó? Que Moisés nos hable. Ahí en el libro de Hebreos, por favor, menciona de esta voz, recordándole a los hermanos hebreos, en el capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, y esto ya habla, hermano, no solamente a los hermanos hebreos, nos habla a nosotros, hermanos, los creyentes, porque estos hermanos hebreos ya se habían convertido a ser creyentes y le da la esperanza, hermano, el escritor a los hebreos en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y le da una exhortación a los hebreos en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. Hermanos queridos, cada vez que Dios nos hable, amén. Heme aquí, Señor. Porque Él es, hermano, un Dios precioso y maravilloso para aquel que realmente sabe quién es Dios, hermano. Y por eso, estos hombres que habían estado con Él no experimentaron. En el versículo 10, hermanos, dice, ¿qué dijo, digamos, Saulo de Tarso? Y dije, ¿qué haré, Señor? Qué hermosa expresión, hermano, que salió de los labios de Saulo de Tarso. Qué hermosa expresión que ahora él está rendido su voluntad al Señor. Por eso, ¿qué diferencia hay de un cristiano convertido o uno nomás que dice soy creyente? Porque este que es creyente, él está dispuesto, ¿qué haré, Señor? Si me tengo que bautizar, lo hago. Si tengo que servirte, lo hago. Está dispuesto porque está rendido en su voluntad al Señor. Y él dice la pregunta, ¿qué haré, Señor? Usted sabe, hermano, que esta palabra, ¿qué haré, Señor?, es una pregunta, se halla en los mejores textos griegos. Y mire, en ese versículo 10, es la porción que estamos estudiando en esta noche. Es una bella palabra. Pudiéramos decir, es como un cuadro que está haciéndolo con pincel, ¿no? Y se lo está pintando. Como diciendo, bueno, estamos haciendo una foto y una imagen de lo que pasó con Saulo de Tarso, pero lo que va a adornar ese cuadro va a ser esa pregunta, ¿qué haré, Señor? Porque ya está rendido de voluntad a Dios. Cuando yo miro eso digo, qué vergüenza me da mi propia vida, Señor, si yo no digo esas palabras diariamente. A veces hoy en día al ser humano, a los que se dicen cristianos, se le tiene que pedir las cosas. Y ahí es donde uno tiene que evaluar, ¿realmente habrá comprendido quién es Dios? ¿A quién está sirviendo? ¿Qué concepto tiene de Dios? Cuando nuestro Rey Señor dio todo por nosotros, hermanos. Por eso, hermano, esa palabra que Saulo de Tarso sale de sus labios, hermanos, esa obra interna que Dios hizo y que quiere, hermano, hacer ver a los judíos, porque, hermano, los judíos que estaban escuchando el mensaje y este testimonio, ellos obedecían a Dios, pero no de corazón. Usted sabe que nosotros podemos venir a estas reuniones como todos vienen, algunos obligados, otros porque tengo que cumplir. En aquellos días, en el contexto judío, tenían que celebrar el sábado, el día del reposo, tenían que diezmar, tenían que ofrendar, tenían que, hermano, tener cuidado con ciertas comidas. ¿Usted cree que todos lo hacían de corazón? Saulo de Tarso le quiere hacer ver a esos judíos que le están dando testimonio, yo era un miserable que obedecía a la fuerza a Dios, pero ahora que lo conozco, que es la luz viva y verdadera, ya lo hago de una manera, porque yo sé quién es Él y le estoy diciendo, Señor, ¿qué haré? Él está mostrando esa gloria señalada, la presencia de Dios. Por eso, volvamos al versículo que estamos mirando cuando Él dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor que dice, me dijo, levántate. Estas palabras que está diciendo, levántate, es porque el Señor ya se había identificado con Él. ¿Qué le había dicho anteriormente? Cuando Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿se acuerda? Yo soy Jesús. Identifícate conmigo, Saulo de Tarso. Yo soy Jesús de Nazaret. Soy el Señor de la gloria. Yo sé que eres celoso. Yo sé que eres un fanático, que has sido un joven líder en tu vida. Te he conocido en el judaísmo, tu comportamiento que tenías, pero en realidad jamás estuviste rendido de corazón. ¿Cuánta gente, hermano, a veces está engañado en sí mismo? Tal vez nosotros un tiempo estuvimos engañados. Y tal vez nadie lo sabía
pero Dios sabía verdaderamente que no éramos genuinos. Y él sabía que él era un líder judaizante, que tenía autoridad, que hasta comisionaba a los profetas. Pero ahora el Espíritu empezó a actuar, hermanos, conduciéndolo al reconocimiento del señorío de Cristo. Por eso él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ya no le dijo, hey, sos Jesús, sos el Dios, porque hay gente que usa el nombre de Dios en vano hasta por las malas palabras hoy en día. No, él tenía un temor de Dios. Si yo voy a decir Señor es porque Él es mi Señor, yo soy su esclavo, de buena voluntad. El Espíritu Santo lo estaba conduciendo al reconocimiento del señorío de Cristo, haciéndole entender que Jesús de Nazaret, a quien él perseguía, ese Dios glorioso, se había manifestado con un gran esplendor, porque Él es Dios, hermanos. Y ahora estaba impulsando a Saulo, como estamos mirando, a una fidelidad absoluta. Una fidelidad sincera, que en esta mañana se acuerdan cuando estuvimos enseñando cuál fue el ánimo que daba Bernabé a los primeros convertidos a que sean fieles al Señor, que cultiven su relación y comunión con Dios. Escúchelo al mensaje, escúchelo otra vez, para que usted pueda nutrir su vida espiritual y se pueda dar cuenta qué importante es ser impulsado como ahora Saulo a esa fidelidad absoluta hacia quien, por ignorancia e incredulidad, había despreciado al Señor por años. Pero ahora es al Señor a quien pregunta, ¿qué debía hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? No, pero si Él ya había servido toda la vida, ¿cómo que ahora va a servir? No, ahora es diferente, Señor. Toda la vida te había servido a la fuerza. Había impresionado medio mundo. Ahora no me tienes que decir, haz esto. Yo te pregunto, ¿qué tengo que hacer, Señor? Qué diferencia, ¿verdad? El Señor a quien preguntaba qué debía hacer, esperando ya la determinación soberana de Él para cada momento de su vida y aún en su futura vida, hermanos. Volviendo a Hechos 22, hermanos, este testimonio ante la multitud completa todo el relato que Él antes había sido, porque Él cuenta lo que había sido antes. Y no lo hacía con orgullo, sino a la vez mostrando hasta dónde había caído en esa profundidad, que yendo aún a Damasco, ¿cuál era el objetivo? Seguir persiguiendo a los hermanos. Él no iba con propósito de servir a Dios allá, Él quería acabar con todos los creyentes. Y añade que sus compañeros que habían visto la luz celestial, como Él, no entendieron nada de las palabras del Señor, pero Él sí la entendió. Esa revelación, Él la comprendió y añade la pregunta, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? La respuesta de Jesús nuevamente procede porque Él es un Dios soberano. Y cuando dice así, dice el Señor le dijo, levántate. Es una respuesta, hermano, con mayor detalle. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Pablo, ahora vas a ir a Damasco, pero no con los mismos propósitos que ibas antes. Ahora vas a ir a lugares donde el propósito va a ser completamente cambiado a la manera que pensabas antes. Hay cosas que nosotros los creyentes no necesitamos irnos del lugar donde estamos. Es solamente saber que donde Dios quiere tenerte, realmente seas dirigido por Él, hermano. En todos los aspectos personales, aún de las pequeñas cosas. Por eso, hermanos, al entrar Pablo a Damasco, tenía que cumplir ahora lo que había sido determinado. Dice en el versículo que estamos leyendo, 10, dice, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo lo que está preparado para ti, ahí está. Y el versículo 11 dice, y como yo no veía causa, ¿de qué? De la gloria. Este significado, hermano, dentro de los judíos que conocían las Escrituras, porque acuérdense que Pablo era un conocedor de las Escrituras y de las tradiciones. ¿Qué pensaría Pablo como ser humano? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Se acuerdan? Hace algunos meses atrás miramos
lo que pasó en el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1 al 2, de aquel joven que había sido ciego de nacimiento? ¿Qué pensaban? Bueno, la gente que nace así debe ser que está pagando los pecados de sus padres. A veces arrogancia, hermanos, que tenían, pero hermanos, otros pensaban que era un castigo divino de Dios, porque había caído en una desobediencia. Mire conmigo, Deuteronomio 28 habla de aquellos que caen en desobediencia, mira lo que le pasa. Entonces pudiera decir, bueno, mira, ahora quedé ciego. Y él hacía las cosas siguiendo a Dios, pero no conocía al Señor. Ahora las cosas habían cambiado. Dice Deuteronomio 28, versículo 15. Pero entonces, si en oyere la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo te puedo animar a que leas todo el capítulo hasta el versículo 29, y entre eso está la ceguera. Entonces muchos podían decir, bueno, esta ceguera es un castigo divino que caía porque era un desobediente. Esa es la razón por qué los discípulos preguntaron a Cristo, al ciego de nacimiento, ¿por qué le pasa esto? Es sorprendente que ellos iban con la arrogancia de la fuerza, ¿dónde? Hacia Damasco. Saulo de Tarso iba arrogante, lleno de salud, lleno de vigor, con planes, perseguir a los creyentes, pensando que estaba bien con Dios, pero se le dio vuelta todo. Porque Dios tenía un plan, un propósito. Él iba con todos los poderes revestidos, tenía apoyo, hermano, del gobierno romano, tenía el apoyo de todos los fariseos, saduceos. Él tenía todo el poder. Estaba casi como un emperador, Saulo de Tarso. Se sentía superior. Y él entró a Damasco como un inválido, imagínense. Pidiendo ayuda, por favor, ayúdenme. Necesito llegar a Damasco. ¿Cómo cambia la vida de la noche a la mañana para aquel que va a tener un encuentro con Dios? Versículo 12 dice que ahí Dios tenía preparado un discípulo llamado Ananías. Note que Ananías era un varón, en el original griego dice que era pío, de ahí viene la palabra piedad, conforme a la ley, que tenía un buen testimonio de todos esos judíos de ahí donde él estaba en Damasco, que allí moraba. Uno tendría que describir a Ananías si realmente era un cristiano, ¿no? Porque acá Pablo no dice que Ananías era un cristiano, acordémonos que había prosélitos en aquellos días, pero el objeto del apóstol era presentar el carácter irreprochable. Ese era el objetivo en su testimonio, porque con todos los que él estaba hablando eran judíos perfectos, eran fanáticos religiosos. Hermano, para ir a hablar con religiosos, donde tienen una buena moral, pero Dios le dice, mira, si mira a una mujer con codicia ya adulteraste, el Señor le tocaba el corazón. Y es lo que quería Saulo de Tarso, decía, mira, este hombre que me fue a buscar era de buen testimonio, no era cualquier persona. Entonces decía, no, pero está bien. Pero ahora va a recalcar algo Pablo, continuemos. Ananías era como el mensajero del Señor en este momento, pero era la defensa ante los judíos, ya que los judíos, hermanos, en Damasco estaban en colonias, y un hombre piadoso dice ahí, según la ley. ¿Qué quiere decir según la ley? Según las costumbres que tenían, las tradiciones del pueblo. O sea que sacrificaba todo por su fidelidad al Señor. Pero esta figura, hermano, simpatizaba con los judíos, hablando de Ananías, para que él pudiera escuchar esta gente el mensaje, el testimonio de Pablo. Por eso dice que era un hombre que dice piadoso, cumplidor de la ley, de todos los preceptos legales de la ley. Por eso Lucas, hermano, hace un énfasis al referirse a este hombre, porque dice que tuvo un encuentro con Pablo ahí.
Mire lo que está diciendo el versículo que estamos leyendo. Dice, entonces uno llamado Adías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. Entonces, hermanos, vemos que Jesús había determinado los acontecimientos de Pablo desde el momento que iba a tener el encuentro con el Señor hasta el camino a Damasco y todavía dirigir a Ananías para mostrarle, hermanos, claramente. Por eso la palabra Ananías acá, ustedes saben que los nombres no lo ponían por poner. Ananías viene de hebreo Ananías, que significa Yahweh. Está muy cercano a la palabra hebrea que le decían en el Antiguo Testamento a Jehová, Yahvé. Significa la palabra ha obrado con gracia. Ese es el nombre de Ananías. Este hombre obraba con gracia. Era un creyente que residía en Damasco. Y como judío, él cumplía al pie de la letra la ley, hermano, establecida. Entonces, Pablo con intención daba este testimonio. Él no largaba palabras nomás por largar. Quería hacerle ver a esos judíos lo equivocados que estaban y que estas personas que eran tan celosas necesitaban tener ese encuentro como Pablo con el Señor. Por eso él no dijo, bueno, les voy a decir algo, Ananías era cristiano, no dijo que era cristiano, era un seguidor de Cristo, era devoto, piadoso, conforme al sistema legal de los judíos. Por eso es la razón que es bueno tener una buena relación de los judíos para alcanzarlos. Ustedes saben que Pablo, ¿sabe por qué él estaba ahí frente a este testimonio? Porque dice que lo estaban acusando porque él estaba diciendo a todos los judíos que dejaran el día de reposo, que ya no fueran a las celebraciones de la Pascua, todo, y eso no era verdad. Pablo muchas veces por amor al Señor se hacía a los judíos, hacía todo el sistema legal, sin comprometer su fidelidad con el Señor, para alcanzar a esos judíos. Por eso el versículo 13 dice, vino a mí, hablando de quién, de Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo. Dentro de la comunidad judía se tratan así, tratando de dar a entender que somos judíos como hermanos. No es que estaba hablando de hermano en la fe. El Señor le había comisionado a Ananías que debería actuar con su autoridad. Él no iba en la autoridad, bueno, yo soy Ananías, tengo un buen testimonio. No, yo vengo en el nombre del Señor. Mira lo que dice acá Hechos 9:12. Dice la palabra del Señor así, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Por eso él hace notar al dirigirse, hermano Saulo. Ananías sabía que había tenido un encuentro con Dios, Pablo, y que lo reconocía ahora Jesús como el Señor, tanto que había creído en él, que ahora era salvo. ¿Se acuerda que él había comentado a Ananías? Pero Señor, hemos oído que a muchos judíos ha perseguido, no es un hombre de confianza. Y el Señor le tuvo que aclarar a Ananías el encuentro que tuvo Saulo de Tarso. Por eso en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso en este contexto judío, hermano, se produce una historia. La palabra que usted acaba de ver, ¿cómo le dice Ananías a Saulo? Hermano. Acordémonos que ese era el trato que había entre los judíos, hermanos. Comprendía que habían aceptado la identificación con el pueblo de Israel como descendientes mismos de los antepasados. Porque Pablo era judío. Entonces él quería hacer ver que no era alguien reprobado, sino un hermano. Y el milagro que ahora se está produciendo de una manera inmediata, ahora Pablo recupera la vista. ¿Quién hace el milagro? Ananías. No, Dios lo sana, hermanos. El mismo que permitió que perdiera la vista, él mismo sana. Y ahora hace una confirmación, identificarse con Jesús de Nazaret. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces empieza a hablar de Ananías. En el versículo 13, recibe la vista y en aquella misma hora recobró la vista. Hermano, esta es una confirmación de que se había identificado
Porque, hermano, ¿quién había curado antes en Jerusalén a los ciegos? ¿Quién había curado? El Señor Jesús. Pero Él ahora ya no estaba físicamente, pero a través de Ananías, Él todavía sigue sanando. Nadie en Israel podía ignorar durante el tiempo de la vida de Jesús que Jesús no haya curado, hermano. Muchos testigos miraron las resurrecciones, miraron los cojos caminando, miraron los leprosos sanados. Ahí les puedo dejar Mateo 9, 28 al 30, Mateo 11 al 5, testimonio tras testimonio de sanidades, de milagros que el Señor hizo, hermanos. Y por eso Pablo limita lo que Ananías dijo de aquella ocasión. No citó que la sanidad era como estamos mirando acá. Él dice acá en el versículo que acabamos de leer, cuando él pone la mano, dice, recibe la vista. Sabía que el Señor Jesucristo había sanado. Y en el versículo 14 dice, el Dios de nuestro Padre te ha predestinado. Hermano, hace vincular que la vida antigua que él había tenido, ahora debe seguir, pero ahora con el autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? En el mismo versículo 14 dice, para que conozcas que dice su voluntad. ¿Y quién es el que hace esa voluntad, hermanos? Es el Señor. Dice, y veas al justo, y oiga la voz de su boca, con el fin, hermano, de que ahora pueda dar testimonio, hermanos. Acuérdense, hermanos, que los apóstoles habían visto al Señor, pero ¿sabe que Saulo miró al Señor en ese encuentro? Dios estaba llevando a cabo un plan en la vida de Saulo, hermanos. El salmista, hermano, también lo sentía en el pasado cuando dice Salmo 138:8, dice Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos los que estamos en este salón en esta noche, queridos, y aquellos que nos miran en la red social, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Él estaba inmerso en una persecución contra la iglesia, hablando de Saulo, pero no era la voluntad de Dios eso. Y lo hacía, ¿por qué? Porque desconocía esa voluntad. Ahora empezó a conocer la voluntad. Sus acciones se llevaban a cabo con ignorancia. En 1 de Timoteo 1:3 dice, Dios tuvo misericordia y todo lo que hice, lo hice, ¿qué dice? Por ignorancia. Cuando alcanzó ese conocimiento de la voluntad de Dios, Saulo de Tarso, Pablo, y lo puede alcanzar tú, hermano, y yo, dejó de perseguir a los cristianos. Empezó a ocuparse en la predicación del Evangelio, empezó a establecer iglesias, hermanos. Él no podía resistir luego a esa voluntad divina sin acarrear, hermano, que un día tuviera la disciplina de Dios. Porque él decía a través de Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya no podía apartarse de ese camino que había conocido, hermano. No podía dejar, hermano. Todo rodeaba, hermano, aquel grave pecado que él había hecho antes. Por eso en 2 de Pedro 2:21 el apóstol Pedro decía estas palabras, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver a su santo mandamiento y le fue dado. ¿Cuántos algunos dicen que profesan a Dios y hacen grandes barbaridades? Dice, mejor no les hubiera conocido, pero a Pablo sí le aprovechó. Y a los que se convierten, hermanos, sus vidas no serán iguales, hermanos. Pablo había tratado de hacer un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le enseñó qué era la voluntad de Dios, totalmente diferente. Por eso el versículo 15 va terminando, porque serás testigo. ¿Quién? Saulo de Tarso ahora, Pablo, serás testigo, serás un testimonio al que serás llamado delante de muchos hombres, delante de muchas mujeres, delante de reyes. Y creo que todos nosotros, hermano, un día podemos parar delante de reyes, delante de autoridades, delante de jueces, delante de gobernadores, delante de tus maestros, dando testimonio de lo que pasó en tu vida. Si eso no es verdad, entonces te estás engañando a ti mismo. Esta es la expresión resumida de este relato histórico de la conversión de Pablo. Tendría que testificar de asuntos concretos, de lo que había visto y lo que había oído. Y en Pablo se cumplían
esos requisitos, hermanos, ya que Pablo, hermano, era hasta burlado por la iglesia de Corintio, porque gente le había dicho, hermano, de que él no era apóstol. Ahí usted lo puede ver en 1 de Corintios 9:1, anote esos pasajes. También otros apóstoles, hermano, a veces se referían de dar testimonio cuando habían visto y oído, y él fue uno de los que vio al Señor personalmente. Por eso en el versículo 16 termina en este pasaje de Hechos 22, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hace una pregunta. Esto es un modo de hablar, porque ahora tenía que bautizarse. Era el sello visible de la remisión que Dios había hecho por él, de haberlo rescatado. Ya él era un creyente de Cristo, Saulo de Tarso. Ya se había convertido de las tinieblas, hermano, a su luz admirable. Por tanto, ahora ese bautismo, hermano, era el paso siguiente de esa fe que había puesto en ese día. Ananías le dice ahí, con palabras le manda, levántate. Y ahora toma una dirección diferente. Ahora que has aceptado al Señor, ahora que te has convertido en un cristiano, debes empezar a obedecer la fe que te está demandando, esa aceptación en Cristo, con prontitud, con obediencia. Así como vas a empezar a testificar, estás siendo bautizado por el Espíritu Santo, pero también dice bautízate. Los judíos, hermanos, conocían el bautismo. Esta mañana hablé qué es lo que requerían los judíos para ser prosélitos. Los judíos conocían el bautismo como una manifestación de testimonio personal y una disposición hacia Dios. Cuando un judío se bautizaba para ser parte del judaísmo, para ser parte de esa religión, ellos sabían, este se arrepintió, está dispuesto hacia Dios. Aún Juan el Bautista, el que predicó en el río Jordán, lo había practicado mientras llamaba a todos a un cambio de mentalidad. ¿Qué le decía? Arrepentíos, cambien de vida, hay que prepararse porque el Mesías viene pronto. Se practicaba el bautismo ceremonial y especialmente con los prosélitos. No quisiéramos en nuestra iglesia hacer prosélitos si alguien no ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque si te bautiza es solamente un chapuzón, es una bañada en un río cualquiera, no va a pasar nada en tu vida. Pero si realmente eres un cristiano auténtico y verdadero, vas a rogarle a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, si me tengo que bautizar no es nada. ¿Qué más, Señor? Toda mi vida es tuya. Cuando comenzó la predicación de Pedro, eran judíos prosélitos, se convirtieron, 3.000 judíos convertidos. ¿Sabe lo que pidieron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícese, cada uno de vosotros. No le tuvieron que rogar, no le tuvieron que decir, no te queda otra, tenés que hacerlo, no. Inmediatamente, versículo 41, fueron bautizados por la obra que Dios hizo en los corazones. Dice, invocando, dice su nombre, dice el versículo 16. Antes invocaban su denominación, su religión, su sectarismo. Ahora invocan el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, con confesión. Ahí en Hechos 8:37 dice la palabra de Dios así. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La salvación se alcanza, hermano, solamente con la condición en creer en el Señor. ¿Ya has creído? ¿Ya has creído en Cristo, querido amigo? ¿Ya has creído, hermano, que usas el nombre de Dios verdaderamente? ¿Ya has invocado el nombre del Señor? Invocar su nombre es una expresión semejante como identificarte que tú tienes la fe en Él. Y ahora, en relación con el bautismo en agua, dice acá que lo hacían invocando en el nombre de Jesús. Acuérdense que habían matado a Jesús, los judíos. Ahora se iban a bautizar en el nombre de Jesús, en el sentido que se identifican. Ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Entonces Jesús, hermano, es el testimonio público. En Pablo
y en todos los que hemos creído de haber aceptado como Salvador personal. El bautismo de agua se hace con la autoridad del Señor Jesucristo y en obediencia a Él. ¿Y sabe cómo lo hacemos, querido hermano? Gozoso, contento. Le servimos con gozo, con alegría, con pasión, con fervor. Si te están rogando, si te están pidiendo, solamente hacerte una pregunta. ¿Será genuina tu conversión? Si todo el tiempo se te tiene que pedir que sirvas, que hagas esto, ¿será genuina tu conversión? Los hijos de Dios, cuando saben quién es Jesús de Nazaret, se identifican en su señoría y con gozo le siguen, con alegría. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobre, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.